De todas maneras, tengamos bastante cuidado. Vamos a hacer una exposición. Listo, referente a los planos hidráulicos. Entonces, ya en la primera semana que se dio las clases, les comenté sobre eso, ¿no? Que ya ustedes deben estar ya buscando información sobre todo de lo que son planos. ¿Listo? Y de qué plano vamos a trabajar? Algo de una máquina que tenemos en TechSoup, en este caso, la 16M. Entonces, todos tratemos de encontrar o buscar en la forma de conseguir ese plano, la 16M. ¿Listo? Vamos a ver. En el caso de la exposición, se van a formar grupos. ¿Listo? Se van a formar grupos, eso ya les voy a decir, parece la siguiente semana, se van a formar grupos. Y de estos grupos van a presentar un video de vuestra exposición, obviamente en forma remota para evitar la aglomeración, cada uno desde su lugar de donde vive, van a hacer una exposición y eso lo van a enviar, ¿no? En forma grupal. En el momento de la exposición es probable que se haga primero un grupo voluntario que quiera exponer, ¿no? En clase. Vamos a ver en qué día nos va a tocar esa exposición. No nos va a tocar dentro de nuestro horario, porque si no, vamos a restar inclusive nuestra clase. Entonces, probablemente vamos a tener que sumar dos clases en una. Eso va a depender mucho del tema en que estemos tratando, obviamente. Y va a haber un voluntario, un grupo voluntario que va a exponer. ¿Listo? La primera persona que va a exponer lo van a tomar ustedes, pero pueden en cualquier momento decirles a cualquier parte del grupo que pueda exponer, ¿no? Lo que continúa, ¿no? O tal vez los dejo que continúen, ¿no? Entonces, se supone que todos deben saber sobre el tema. ¿Listo? Todos deben saber sobre el tema. Y eso, señores, cada uno de los participantes van a sumar, ojo, van a sumar o van a restar, ¿no? En su calificación, porque eso vendría a ser su cuarta práctica. Entonces, por ahí, si alguno está mal en las primeras prácticas, ahora es oportuno, ¿no? Para que pueda recuperar. Listo. Más allá, señores, ojo, ya estoy anticipando, más allá, ya no hay ningún tipo de apoyo, ¿no? O sea, no, profe, me falta un medio puntito, un cuarto, ¿no? Ahí tienen las suficientes oportunidades para que puedan subir su nota y obviamente los que están bien, mantenerlo y superarlo. No significa ya, pues yo estoy bien, ya no expongo, pues no, no. Porque ten en cuenta que tu nota también depende de la nota de tu grupo, ¿no? Entonces, ojo con eso. Todos tienen que exponer y todos van a tener una nota grupal. Obviamente, quien pueda que pregunte y empiezan las notas individuales, ¿no? Entonces ahí se ve el trabajo, ¿no? En las exposiciones se va a ver el trabajo, pero van a tener la principal, la nota mayor, la que va a tener más peso va a ser la grupal. ¿Listo? Entonces, ojo, señores. Los que están mal, pónganle más punch. En ese sentido, listo, sean más detallistas en el momento de explicar. ¿Listo? Y los que estén bien, igual mantengan, ¿no? Ese mismo nivel, no tienen por qué estar bajando, ¿no? Entonces, todos aportan a esa nota. ¿Listo? Dicho eso, entonces no se olviden, la 16M ya les voy a mencionar cómo se van a agrupar, qué fecha va a ser la exposición y vayan pensando en que se va a hacer un video, ¿no? Un video en el cual desde sus lugares de donde viven van a hacer ese video. Obviamente, pues la presentación en ese momento lo tienen que hacer en forma de descargar y lo puedan estudiar. Ya saben que a través del micrófono del chat ustedes me pueden hacer alguna consulta. Realmente estoy representado por cajas, que son las posiciones, y las vías. Yo tomo una de las cajas y empiezo a contar, ¿no? Los puntos en los cuales se unen estas flechas, ¿no? Que indican la dirección del flujo, ¿no? Luego vimos que estas válvulas direccionales no necesariamente tienen que ser un solo bloque, ¿no? Que dentro del bloque se mueve un espulo corredero, sino que puede ser un conjunto de dos válvulas, donde una válvula se le llama una válvula piloto, que generalmente es la que se acciona, y la válvula principal es la que es accionado hidráulicamente. ¿Listo? Entonces tenemos esos dos tipos. Hay unos que son con drenaje interno, otros son con drenaje externo, con piloto interno, con piloto externo.
El piloto interno es cuando el flujo está pilotando directamente y con la misma presión o con la misma línea de flujo que ingresa a la válvula. Y cuando es un pilotaje externo es cuando hay un flujo que fuera de la válvula está ingresando y hace que pilote o cambie de posición. Obviamente eso va a depender mucho de la válvula piloto que se esté accionando en ese momento, como lo podemos apreciar en la parte inferior izquierda, donde dice X y Y. En ese caso, el pilotaje es externo, puesto X y Y son líneas de flujo que ingresan a la válvula, no tanto como la válvula que se encuentra en la parte intermedia, ¿no? Está con la letra A y B, donde tiene 4 vías, 3 posiciones con un centro cerrado. ¿Listo? Entonces, esa válvula, por ejemplo, su pilotaje que está representado en la parte superior, ¿no? Que está en corte y sección de esa válvula, podemos observar que el pilotaje es interno, porque el mismo flujo que está ingresando por P es el mismo flujo que, dependiendo de la posición de la válvula piloto, ¿no? La válvula de arriba, la válvula piloto, a ver, está, dependiendo de la válvula piloto, que está en la parte de acá arriba, va a hacer que pilote, pero internamente. Entonces, pilotaje interno y este de acá es un pilotaje externo. ¿Listo? Entonces, ambas válvulas pueden trabajar de igual manera, si se dan cuenta, ambas son iguales, ¿no? Solo que este es el pilotaje interno y drenaje interno, y este es pilotaje interno y drenaje externo, ¿no? ¿Listo? Luego, dentro de lo que son las válvulas direccionales, nosotros vamos a tener dos tipos, dos grupos grandes de válvulas direccionales. Unos que son digitales. Decimos digital porque tienen solamente 2 posiciones, A o B, simplemente es eso. Y continuas es la que tiene diferentes posiciones a medida que se va incrementando, ya sea el voltaje o ya sea la intensidad del flujo. Entonces acá les he puesto, ¿no? Para que podamos distinguir. Una válvula de desplazamiento digital es la que tiene 2 posiciones, bien es cruzada o bien es paralela. Mientras una válvula continua, que también le van a escuchar, ustedes van a escuchar que le llaman válvulas proporcionales o servo. Las válvulas proporcionales son las que te permiten trabajar en diferentes posiciones. Entonces, si se dan cuenta, la simbología es totalmente diferente que una válvula digital. Vemos que, por ejemplo, una característica bien clara es de que el solenoide en un desplazamiento digital, ¿no? Todo o nada, como dice, ¿no? Que cambia una posición a otra. Nosotros le enviamos los 24 voltios, ¿no? En cada lado. Entonces, dependiendo, en este caso, los 24 que alimentemos, va a cambiar o no. Mientras que una válvula proporcional, la intensidad de corriente va a ir variando. Va a ir de 0 hasta 24. Ojo, mire, de 0 hasta 24. Eso significa que puede ir como 0, como 5, como 10, como 15, como 18, como 22, como 24 y así va aumentando. Entonces, a medida que se va incrementando, en este caso, la tensión en los solenoides, va a hacer que este espulo corredera que esté en el medio va a ir cambiando. Y por lo tanto va a llegar inclusive a estrangular. Entonces, por eso que alguna vez les mencioné que las válvulas direccionales también pueden trabajar como unas válvulas reguladoras de caudal. ¿Por qué? Porque dentro del spool, el spool es el que se está movilizando a medida que nosotros estemos moviendo, en este caso, ya sea por señal eléctrica o hidráulica, el spool o corredera que está dentro de estas válvulas. Y quizás un tema que no hemos tocado, pero que alguna vez van a escuchar, me imagino que ya es como una especialización que ustedes pueden tener más adelante, son las famosas servoválvulas. A diferencia de las válvulas proporcionales, que ambas pertenecen al grupo de señales continuas, o sea, diferentes posiciones, es que las servoválvulas sí controlan la posición. Por eso es que muchas veces se le llaman a las proporcionales, tienen precisión, pero no tienen exactitud, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes están, digamos, ustedes, imagínense que están accionando, no sé, el cucharón o la hoja topadora de la motonivelada 16M. Entonces ustedes van a definir según, digamos, a lo que ustedes observan o de acuerdo al terreno, van a subir o bajar la hoja topadora. Más no van a tener una exactitud en decir, ya, bueno, se ha subido, no sé, 15 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 1 metro, no vamos a poder definir. ¿Por qué? Porque eso va a ser en función de qué, de el accionamiento que nosotros hagamos en el joystick, por ejemplo, y la señal que estemos enviando, ¿no?
Tal vez de pronto empiezo a levantar y de pronto se queda a una cierta distancia. Para mí puede ser unos 40 centímetros, pero si tú bajas puede ser que no sea así, sea un poco más o sea menos. Entonces, por eso es que no van a tener exactitud, pero sí van a tener precisión. ¿Por qué? Porque va a estar muy cercano a lo que ustedes están buscando. Mientras que en el caso de las servoválvulas no ocurre eso. En el caso de las servoválvulas, ustedes dicen 30 centímetros, en 30 centímetros se va a detener. Si ustedes dicen 1 metro, en 1 metro se va a detener. Entonces son exactas. ¿Listo? Entonces no se olviden, las válvulas proporcionales son precisas, ¿no? Precisas. Acuérdense de proporcionalidad, precisas, ¿no? Mientras que las servo son precisas y también son exactas. ¿Listo? Son precisas, pero también son exactas. ¿Listo? Entonces, esos tipos de válvulas tenemos en lo que son válvulas direccionales. Obviamente, dentro también de las válvulas direccionales hemos tratado, ¿no? Cómo se identifica, que es por las posiciones, por las vías, por la posición normal, significa la posición normal en la que se encuentra cuando se va a accionar. Esa es su posición normal. Y el tercero es el tipo de accionamiento, ¿no? ¿Cómo se va a accionar? Algunas se van a accionar en forma manual, por eso se llaman válvulas hidráulicas. Ya cuando se accionan electrónicamente, dejan de ser válvulas hidráulicas, ya son electroválvulas, ¿no? Entonces son electroválvulas. Listo. Eso es lo que vimos hasta la clase pasada. Bueno, acá les dejo un mensaje, dice, muchachos, ahí que hay un micrófono, por favor. Muchas personas sueñan con el éxito, no saben lo que es una válvula reductora de presión. Vamos a ver que es una válvula de descarga y una válvula de frenado, ¿no? Y algunas aplicaciones en las cuales se utilizan estas válvulas. Esto en el transcurso de toda nuestra clase vamos a ver diferentes aplicaciones de estos componentes, ¿no? que corresponden a válvulas que van a controlar presión. Ojo, estoy hablando de las válvulas controladoras. ¿Y por qué hago hincapié en esta diferencia? Porque las válvulas reductoras de presión también le llaman válvulas reguladoras de presión. Entonces, si ustedes escuchan por ahí, la válvula reguladora de presión está mal, estamos hablando de una válvula reductora. Por eso hago hincapié en ese término. Estas tres válvulas son las que controlan presión. ¿Listo? Son las válvulas controladoras de presión. Vamos entonces. Hablamos de la válvula reductora de presión. ¿Listo? Dentro de un circuito, ¿no? Dentro de un circuito, vamos a encontrar esta válvula reductora de presión o reguladora de presión. ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo la identificamos? La identificamos porque es la única válvula que simbológicamente está abierta. ¿Listo? Es la única válvula que simbológicamente está abierta. Entonces, vamos a tener nosotros nuestra válvula de alivio que siempre va a estar cercano a nuestra bomba, es la que va a proteger, ¿no? En este caso, y va a limitar, pues en válvula limitadora, va a limitar la presión en la cual va a trabajar mi sistema. Esto siempre está pegado, está cercano a la válvula, mejor dicho, esta válvula de alivio va a estar cercana a la bomba. Y la reductora puede estar en cualquier parte, donde nosotros necesitemos, como su nombre indica, reducir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos un circuito donde la válvula de alivio está regulado a 220 PSI, ¿no? Esta es mi válvula de alivio. Esta es mi válvula de alivio. Esta es mi válvula de alivio. Está regulado a 220 PSI, ¿no? Esa es la presión en la que se ha regulado todo el sistema. Y acá yo tengo mi válvula reductora. Esto es mi válvula reductora, que en este caso va a trabajar a una presión mucho menor que los 220 PSI. ¿Listo? ¿Para qué se utiliza esta válvula? Como vemos en el esquema, tenemos una válvula direccional de 4-3, pero accionado o con accionamiento o pilotaje hidráulico, ¿no? Vemos que tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo hay una línea de presión. Y esa línea de presión está comandada justamente por la válvula de abajo, que también es una 4-3. Vamos a colocarle letras, vamos a colocarle simbología BB1, vamos, una denominación, se llama B1, y este de acá se llama B2, ¿listo? Para que nos entendamos de qué válvula estamos hablando. Y bueno, acá tenemos el cilindro C1, por ejemplo. Entonces, fíjense, la válvula B1 y B2
están alimentados por la misma bomba, solo que están trabajando con diferente presión. La válvula B1 está trabajando con la presión máxima que me da mi válvula de alivio, que son hasta 2020 P6, es el máximo, y eso va a permitir accionar mi cilindro C1, que se encuentra arriba, ¿no? Cilindro C1 que se encuentra arriba. Entonces, este cilindro C1 que se encuentra arriba es de doble vástago, si se dan cuenta, y está movilizando una carga, ¿no? Está movilizando esta carga de aquí, y dependiendo de la carga, va a determinar que en esta válvula de alivio se abra o se cierre, ¿listo? Pero, ¿qué sucede? Imagínense si nosotros para el pilotaje de esta válvula B1 utilizamos los 200 o los 2000 PSI. Imaginemos los 2000 PSI. ¿Qué va a suceder? Esta válvula va a responder sí, pero debido a la alta presión que se está generando, va a llegar a malograr. Primero va a dañar nuestra válvula, y lo más probable es que los orines, ¿no? O los sellos empiecen a lagrimear, ¿no? Por eso, inclusive en la clase de ayer les mencioné, ¿no? El lagrimeo hidráulico. Eso es debido, ¿por qué? Porque hay una alta presión que en este caso está llegando a la válvula y que a la larga lo va a dañar. ¿Listo? A la larga lo va a dañar. Y es por eso que en este caso es necesario utilizar una válvula reductora. Entonces, fíjense, la parte de lo que es el pilotaje de esta válvula B1 la está realizando B2. Pero ¿qué presión está llegando a B2? Justamente lo que está regulado por mi válvula reductora, que en este caso está regulado ¿a cuánto? A los 300 PSI. Profe, ¿por qué me dice son 300 PSI? Recuerden, siempre el manómetro me va a marcar en la zona en la cual se esté dando esa presión. Y siempre generalmente va a ser por donde está el pilotaje. ¿Listo? Recuerden, entonces, donde esté el pilotaje es el que me va a indicar la presión o el manómetro, donde debo ubicar el manómetro y me va a indicar la presión en la cual está regulado. Entonces, esta válvula reductora de aquí, está regulada a 300 PSI. Entonces, de los 2000 PSI que se está generando el sistema, solo con 300 estoy pilotando. Y eso vamos a encontrar en maquinaria pesada. Imagínense la alta presión en la que se trabaja, ¿no? Entonces, imagínense que con esa alta presión se tenga que pilotar esas válvulas direccionales. Entonces llegan al final a dañarlas. Por eso es que se utiliza una válvula reductora. ¿Listo? Para proteger mi sistema. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, señores. Entonces, esa es una de las funciones, ¿no? Principalmente en maquinaria pesada es para las válvulas, para el pilotaje, ¿no? Este pilotaje, hablando de pilotaje, este pilotaje es hidráulico, pero el control es eléctrico, ¿no? Porque depende de la válvula B2 para que esta válvula B1 se accione. Si la válvula B2 no se acciona, simplemente esta válvula B1 se mantiene en posición centro, ¿no? Cerrada. ¿Listo? Entonces su pilotaje es electrohidráulico. El pilotaje lo realiza este de aquí, ojo. Y esta vendría a ser mi válvula principal, imagínense. Entonces también es como que trabajar en una sola, ¿no? ¿Listo? Entonces el pilotaje, ojo, esto lo voy a colocar aquí. Este es el pilotaje. ¿Listo? El pilotaje. Es el pilotaje lo realiza una electroválvula. Y la válvula B1 es pilotada hidráulicamente. ¿Listo? ¿Preguntas de ahí, señores? ¿Preguntas? Listo. Entonces, si analizamos esta válvula reductora, vamos a encontrarlo así, ¿no? Como un corte que le damos. Igualmente en la parte de arriba tenemos una válvula piloto y en la parte de abajo la válvula principal. Lo mismo que hemos estado trabajando. Entonces, esta válvula, como vemos aquí en la imagen, ¿listo? Como vemos en la imagen, vemos que el fluido va a ingresar por este lado, pero esta válvula inicialmente va a estar cerrado. Inicialmente va a estar cerrado, pero a medida que va ingresando el flujo, se va a abrir y va a empezar a ingresar flujo a otra zona. Pero a la vez que ingresa a la segunda zona, también va a pilotar. Y ese pilotaje se va a comparar justamente con el muelle. ¿Listo? Acá hay un pequeño conducto, ese es el edificio de equilibrio, igual como hemos estado trabajando en las válvulas de alivio. Esto hay un edificio de equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que se está generando una presión, va a ingresar fluido y ese fluido, ¿dónde se va? Se va a ir hacia tanque. ¿Listo? Y eso lo vemos en la simbología. Acá tenemos el ingreso de fluido. Va a ingresar directamente. Ojo, nuestra válvula inicialmente está cerrado.
pero a medida que va trabajando se va a abrir. ¿Listo? Al momento de abrirse, la presión que se esté generando en la vía de vías aguas abajo o en la vía A va a hacer que, en este caso, pilote nuestra válvula. Entonces, cuando sobrepase, iguale primero, porque en realidad solamente va a igualar a lo que yo he regulado, esta válvula se va a cerrar. Y de esa manera va a permitir que solo pase el flujo necesario, en este caso para generar la presión necesaria. Entonces podemos encontrarlo como la simbología que acabo de marcarles, ¿no? En la parte de arriba, como también esta otra. Está abierto, pilotaje en el lado secundario, lo mismo. A diferencia del anterior, es que este muelle de acá tiene la purga internamente, mientras que en el segundo que estoy ahorita señalando, este segundo, el pilotaje del muelle está descargando hacia tanque. Entonces, el de arriba es drenaje interno, mientras que el de abajo es drenaje externo. ¿Listo? Es un drenaje externo. Vamos a ver un poquito la válvula entonces. Vamos a verlo un poquito la válvula. Entonces aquí, ¿no? Bueno, tenemos acá la entrada, la salida, estamos hablando de la válvula que está en corte en el lado izquierdo. Y por eso orificio pasante sagrado de aceite, como dicen, va a pasar una cantidad de fluido que va a lubricar mi muelle, básicamente es para lubricar y equilibrar, en este caso, mi muelle, y de esa manera va a purgar hacia drenaje. Esto va a purgar hacia drenaje. Entonces, la simbología es la misma, lo que estamos mencionando. En este caso, el espulo corredera, el obturador, vendría a ser en esta parte de acá arriba, ¿no? Donde se está generando. El espulo corredera que mantiene abierto es esta parte de acá. ¿Listo? El muelle, bueno, obviamente el muelle que está aquí, donde está el digamos, la manija donde vamos nosotros a el perno o flexión, puede ser cuando lo manija, puede ser para regular, ¿no? ¿Listo? Y el pilotaje se va a dar justamente también en esa misma zona. ¿Listo? Vamos a verlo con una animación. Pero básicamente, señores, una válvula reductora de presión, su funcionamiento es que reduce la presión del sistema a una presión determinada, ¿no? Y eso va a estar en función de lo que queramos nosotros controlar. ¿Listo? En lo que es también válvulas reductoras o reguladoras de presión, también distinguimos dos tipos de válvulas, las que siempre hemos trabajado. Por la parte de arriba tenemos nuestra válvula piloto, ¿tá? Nuestra válvula piloto que respondería a toda la parte de arriba, ¿no? Con el tornillo de ajuste, ¿no? Todo esto corresponde a la parte de arriba. Y en la parte de abajo, bueno, acá no está nombrado, esa es mi válvula principal. ¿Listo? Válvula principal. Entonces es mi válvula principal. Acá está mi válvula principal. Y eso justamente correspondería al bloque de abajo. Esto corresponde a este bloque de aquí. Y este de aquí corresponde al bloque que se está señalando ahí, ¿no? Tenemos una entrada, tenemos un resorte. Este resorte también, igual lo que hemos visto en las clases pasadas, es un poco más rígido que la válvula piloto, ¿no? En el caso de la válvula piloto es más, en este caso su K, ¿no? Es más rígido, más duro que el resorte que se encuentra en la válvula principal. Pasa el fluido y al momento de pasar el fluido, también el mismo fluido va a hacer que se abra esta válvula y por donde dice presión de control es donde va a empezar a pilotar. Hay un conducto que va a mantener en equilibrio esta válvula, teniendo el obturador centrado, o sea, en pocas palabras va a estar abierto siempre, pero a medida que va incrementándose la presión en la salida, ¿listo? Creo que no se nota mucho acá, vamos a ver. Coloca lo que sí, no, lo que estoy mencionando es esto, ¿no? Ingresa el fluido por acá, va a pasar el fluido, pero este mismo flujo también va a salir por este lado. Ese mismo flujo va a pilotar, ¿no? Va a pilotar. Hay un pequeño orificio en el medio, el cual va a pasar hasta la otra cámara,
Y de esa manera lo que va a suceder es de que voy a tenerlo en equilibrio, ¿no? Recuerden, ¿no? El orificio de equilibrio es justamente, como su nombre indica, es para mantener un equilibrio y este espulo corredera se mantenga estable, ¿no? Y esta misma presión que está pasando por acá va a empezar a pilotar. Entonces, ¿qué va a suceder cuando se incremente la presión? Cuando se incremente la presión, este muelle va a empezar ya a ceder, va a cerrar el conducto, va a cerrar el conducto. Entonces, más o menos, a ver, se los explico por acá. Ahí está el espulo corredera inicialmente. Entonces, cuando empiece a incrementarse la presión, este conducto se va a ir cerrando. Se va a ir cerrando. Vamos a ver mejor aquí. Aquí está. Esto vamos a analizar. ¿Listo? Entonces, cuando se incremente la presión, esto se va a ir cerrando. Va a ir ingresando menos fluido y va a ir cerrando poco a poco hasta que lo cierra completamente. El cerrarlo completamente, no diría dónde está yendo ese flujo. El flujo simplemente está drenando, ¿no? Está drenando externamente, como lo vemos en la imagen que está al lado. Cuando ya se ha abierto completamente, entonces, fíjense, va a cerrar completamente, ahí está, el de lado, y todo el flujo que está ingresando va a tener una salida, pero la salida donde hemos reducido solamente la va a mantener a esa presión. Pregunto, ¿se cierra completamente o se cierra parcialmente? A ver, señores, pregunto, ¿esto se cierra completamente o se cierra parcialmente? Parcial. Parcialmente. Sí, efectivamente. ¿Por qué, profe, no? ¿Por qué no se cierra completamente? Porque, muchachos, si es que se cerrara completamente, yo no podría mantener la presión a la salida. Perdón. No se cierra totalmente porque si no, no podría mantener la presión. Recuerden, para que haya presión tiene que haber un flujo que esté en movimiento, ¿no? O un espacio en el cual está confinado o está a una presión, en el caso del aire, ¿no? Pero en el caso del flujo de aceite, entonces tengo que mantener con un caudal mínimo. ¿Para qué? Para que esa presión se mantenga. Por eso es que esta válvula va a estar constantemente abriéndose, cerrándose, abriéndose, cerrándose, abriéndose, cerrándose. ¿Por qué? Porque tienen que mantener con un caudal constante, ¿no? Ese caudal constante va a ingresar justamente por ese orificio. Por eso que si se dan cuenta aquí, no se está cerrando completamente, se está cerrando parcialmente. ¿Listo? Simbológicamente podemos nosotros decirle, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando ingresa el flujo por aquí, ¿no? Vamos a explicarlo de esta manera, ¿no? Ingresa el flujo directamente. Si se genera mayor que la presión que hemos indicado, este flujo mismo también va a pilotar y por lo tanto se va a cerrar, ¿no? En realidad no se cierra completamente. Lo que va a hacer es mantener el sistema, pero ya no se va a incrementar la presión. La presión se va a mantener constante. Entonces, tranquilamente, de esa manera, si por acá, por ejemplo, mi sistema está trabajando a 100 bares, por aquí, ¿cuánto va a salir? Los 100 bares, porque esa línea no está controlada, está dejando pasar. Mientras que por este lado puedo tener, por ejemplo, 30 bares. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando ingrese, va a ingresar el mismo flujo, pero cuando llegue a tener los 30 bares, esta línea de acá lo va a mantener cerrado, parcialmente, para mantener justamente a la salida a 30 bares. Esto lo va a mantener a 30 bares. Acá siempre va a trabajar con los 100 bares porque no estoy controlando, es una línea de salida. Y por acá también puede mantenerlo hasta los 100 bares. ¿Listo? Entonces, lo que va a hacer es que no se va a incrementar en la salida de la línea donde estoy reduciendo. Y para evitar que se incremente justamente esta línea de acá con una purga o drenaje externo, ¿no? Porque ya se abrió justamente la válvula. ¿Cuál estoy regulando? Estos 30 bares justamente vendrían a ser a lo que está acá en la parte de arriba, ¿no? Porque esa es la válvula piloto. ¿Listo? Esa es la válvula piloto. ¿Listo? ¿Se entendió, señores? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Por favor, avísenme. ¿Se entendió para poder avanzar? Si no, explicar nuevamente. Vamos a verlo con una animación, ¿listo? Vamos a ver una animación, acá está. Nuevamente, la válvula piloto está acá arriba, perfecto, gracias. Y acá está mi espulo corredera, ¿no? El que dice Line Spring, él viene a ser el muelle.
Main spool viene a ser el spool o corredera principal, porque esta es la válvula principal. El balance orifice es justamente el orificio de balance, ¿listo? Y el heavy spring, que es un muelle más, en este caso es un muelle más rígido que el muelle que tengo en la válvula principal. Y el pilot section, entonces una sección, ¿no? O corte y sección de la válvula piloto y con su drenaje externo. Entonces, aquí cada uno de los elementos es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a señalarlo directamente. El main spool es la parte de abajo, ¿no? Main spool, aquí está justamente, ¿no? Está main spool. Estamos hablando del mismo muelle. Line string, entonces spring es la parte de arriba, que es un muelle, ¿no? Tal cual lo extiende. Y el orificio, ¿cuál vendría a ser el orificio? Justamente acá, ¿no? Balance orifice. Acá está, ¿no? Y el pilot section está en la parte de arriba, ¿no? Entonces, creo que está claro ahí, ¿no? Cada uno de los elementos. Entonces, vamos a verlo ahí a colores. Listo, acá tengo yo mi flujo por donde está ingresando, ¿ve? ¿No? Entonces, recuerden, la válvula reductora de presión está inicialmente, inicialmente está cerrado, pero funcionalmente se va a abrir. Entonces, cuando ingrese el flujo, fíjense, es importante, señores. Esta vez uno piensa, no, está abierto, ¿no? Está abierto. Sí, está abierto, pero se abre cuando empiece a trabajar. Cuando ingrese el flujo por aquí, va a llenar todo este conducto, ¿listo? Y este mismo flujo va a hacer que se abra, ¿ve? Para que pueda pasar a la zona donde está, digamos, el pistón, va a tener que abrir. Por eso tiene ese pequeño espulo corredera. Y de esa manera va a ingresar hacia mi cilindro. Dependiendo de la presión que yo esté generando en mi cilindro, es que esta misma presión va a empezar a pilotar. ¿Listo? Inicialmente, ¿qué va a suceder? Como la presión no se va a dar violentamente, aunque en segundos a veces se da, porque ten en cuenta que todo está lleno de aceite, pero inicialmente va a equilibrar, va a controlar un poquito la cantidad de flujo que está ingresando. ¿Listo? Y dependiendo, ¿no? Si es que aquí, por ejemplo, yo estoy controlando afuera, que llegue solamente hasta 500, esta de aquí, esta zona de acá puede aumentar o reducir, ¿no? La presión. Imagínense, está subiendo, como vemos ahí una pequeña llave prensadora, ¿no? Que está haciendo evitar que el cilindro se extienda, ¿no? Si nosotros incrementamos esta presión de acá o esta prensadora, ¿qué va a suceder? La misma presión va a hacer que pilote. Entonces, vamos a reducir que en esta zona máximo va a llegar a lo que nosotros hemos regulado, ¿no? Estos 500 psi justamente lo que nosotros hemos regulado. No va a llegar a más. Si por acá se incrementa la presión en la zona secundaria, justamente esa presión se va a liberar por la válvula relief de la válvula piloto. ¿Listo? La válvula piloto es la que se va a encargar de liberar esa sobrepresión que puede existir, si es que siempre y cuando sea mayor a los 500 psi que se ha regulado. Si se ha reducido, ¿qué va a suceder? Se va a abrir, ¿no? Se va a abrir como lo que estoy mencionando ahí, tal flechita que estoy moviendo, va a abrir nuevamente, ¿para qué? Para nuevamente controlar. Si es 300 bares, simplemente va a estar abierta paulatinamente, igual va a estar siguiendo abierta. Pero cuando ya se está acercando a los 500, lo va a cerrar, pero no lo va a cerrar completamente. ¿Por qué? Porque necesito flujo para mantener mi sistema con esa misma presión. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Vamos a verlo con una pequeña animación, fíjense. Aquí ya está la válvula, miren. ¿Se han dado cuenta? La válvula está que se abre y se cierra, se abre y se cierra. ¿Por qué? Porque esa válvula tiene que estar abierta. Esto funcionalmente está abierta, pero inicialmente está cerrada. Entonces va a estar esa válvula abriéndose y cerrando, dependiendo en este caso, de que controle la presión, no supere los 500 psi que se ha regulado. Entonces ahí vemos una zona, ¿no? Roja, que en este caso vendría a ser de alta presión. Miren, ¿cuánto está ingresando? 200.000 psi, pero yo lo estoy regulando a 500 psi. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a ingresar el flujo y dependiendo de la presión que yo tenga por donde está el cilindro, esa misma presión va a hacer que esta válvula se cierre paulatinamente y libere. ¿A qué se debe esa vibración, señores? ¿A qué se debe la vibración? ¿A qué creen que se deba la vibración? ¿Mm? ¿A qué creen que se deba la vibración?
No, muchachos, ¿a qué creen que se deba la vibración? Ya, por eso la corredera, pero ¿por qué está vibrando? Ya, sí es cierto, la corredera es la que se está movilizando. Sí, ya, perfecto, está bien, se abre y se cierra constantemente, pero ¿por qué se abre y se cierra constantemente? ¿Ah? ¿Por qué se debe que se cierre y se abre constantemente? Por la Por presión. esta razón, muchachos, miren, fíjense, acá hay un muelle que al final va a estar equilibrado, ¿cierto? A un comienzo, pero en el momento en que va a incrementarse a 500 psi, va a ingresar el flujo, como está regulado a 500 psi, va a querer incrementarse un poco más de 500, digamos 505, ya es más de 500. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a abrir mi válvula piloto. Al abrirse mi válvula piloto, donde está la línea o la zona de color amarillo, va a reducir mi presión. ¿Listo? Y por lo tanto, en este caso, al reducir mi presión, va a querer cerrar. Pero como está ingresando flujo por donde están los 2000, otra vez se va a abrir. Y así es por eso es que existe esa vibración, ¿no? Que se abre y se cierra, se abre y se cierra. ¿Por qué? Porque hay una caída de presión justamente en la corredera. Inicialmente el orificio de equilibrio lo va a mantener en equilibrio, pero como hay una caída de presión, porque inicialmente imagínense 500, 500, perfecto, pero si por ahí se incrementa por la zona donde está el pistón a 505, ¿qué va a pasar? Ya no es lo mismo, entonces ¿qué va a pasar? Lo va a empujar, se va a abrir la válvula alivio, la válvula de alivio, la válvula principal que está arriba, se va a abrir, entonces ya no van a ser 500, 500, sino será, por ejemplo, 500 con no sé, 498. Esos dos PSIs va a hacer que en este caso se cierre, pero el flujo otra vez va a ingresar para mantener otra vez en 500 y por eso es que se abre y se cierra, se abre y se cierra. Y eso también lo vamos a observar, ¿no? En la simbología. Lo mismo ocurre, ¿no? Mire, la válvula principal es la que se abre y se cierra constantemente. ¿Listo? Ahí se ve constantemente cómo se abre y se cierra en este caso la válvula principal, mientras que la válvula piloto, en instantes en el cual se está abriendo, va a haber una caída de presión, el cual va a provocar que nuevamente esta válvula se cierre, pero como está ingresando el flujo por la línea P, se va a abrir. Por eso existe esa vibración. Entonces, por eso les decía, ¿no? En realidad, el que controla todo el sistema son los muelles. En realidad, los muelles son los que se encargan de controlar esa presión. Y a veces no le dan el debido mantenimiento, ¿no? Imagínense cuánto tiempo están funcionando esos muelles. Tiene que haber un sistema de lubricación que en este caso lo tiene, ¿no? Por eso tiene un drenaje externo. Y por otro lado, la fatiga, ¿no? Muchas veces las válvulas también tienen ese problema de fatiga. ¿Listo? Listo, entonces. Aquí tenemos un esquema, una barra reductora de presión. Inicialmente no podemos darle acá. Nuestro sistema va a trabajar, no sé, a 200. Vamos, acá vamos a ponerle 2000 PSI. Está regulada esta válvula a 2000 PSI, pero mi válvula reductora yo lo voy a trabajar a 300 PSI. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ingrese, este cilindros, ambos cilindros van a extenderse, pero solamente ambos van a extenderse hasta cuando tenga 300 PSI. ¿Por qué? Porque al tener mayor a 300, todo el flujo se va a ir o toda la presión se va a ir por la sujeción A. ¿Listo? Entonces, quien se va, en este caso, va a tener mayor presión, va a ser la sujeción A, mientras que la sujeción B solamente va a llegar hasta los 300 PSI. ¿Listo? En este caso, cuando se extienda en posición A, sí va a suceder, pero cuando se retraiga, no va a suceder. ¿Por qué? Porque cuando ingrese el flujo, miren, cuando ingrese el flujo en la posición cruzada, significa que va a venir por aquí. Al venir por este lado, va a empezar a retraerse, fíjense, se le deben retraer los dos. Este de acá va a salir el flujo y sin problema va a llegar a esta línea y como está cruzada se va a tanque. Pero este caso de aquí, ¿no? No voy a poder abrir. Profe, pero si esta válvula está abierta, sí, pero recuerda, la válvula, todas las válvulas de presión están cerradas en la línea de salida. Entonces, ¿qué necesito acá? Una válvula check, ¿no? Una válvula check o una válvula de retención en paralelo para que me permita trabajar en ambas situaciones, ¿no? Tanto cuando se extienda o cuando se retraiga. Entonces, repito,
El cilindro de sujeción a diferencia de sujeción B, el que tiene menor presión es el B, puesto que tiene una válvula reductora. Ambas van a salir, lo más probable es que salgan a la misma velocidad, ¿no? Porque tienen el mismo caudal. Solo que la válvula de sujeción B se va a poner más lento a medida que va llegando a los 300 PSI. ¿Listo? Aquí vamos a ver un funcionamiento un poquito, ¿no? De cómo es cuando trabajamos con cargas, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Está ingresando el flujo, ¿no? Estamos regulando ahí, vamos a regularlo a 50, tal vez, podemos ahí, el perno de ajuste, podemos nosotros regularlo, el sistema estando a 2000 PSI, debido a esa masa, que son 2000 libras, está generando una presión de 50 PSI, y eso es lo que lo está manteniendo hasta el momento estable, ¿no? De ese instante, ¿no? Pero si nosotros podemos, si aumentamos, en este caso la perilla, vamos a aumentar una mayor cantidad, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar, ahí está la perilla, ¿no? Aumentamos una mayor cantidad, el muelle se va a replegar y por lo tanto va a incrementarse la presión para reducir ya no en 50, sino lo más probable es que reduzcamos en más, ¿no? Ese espulo corredera es la que se va a encargar, ¿no? De la válvula principal a mantener, en este caso, una presión, ¿no? Entonces, vamos a regular un poquito, ¿listo? Estos 50 PSI lo vamos a incrementar un poco más, ¿listo? Con esa perilla. Y eso va a depender mucho de la masa que estemos levantando. Entonces yo lo puedo aumentar, ¿ves? 130 y 180, voy girando y ya eso me permite levantar. Pero fíjense, está ingresando 1700 y sin embargo solamente está llegando hasta 200, ¿no? Entonces, del todo el sistema lo estoy utilizando solamente es 200 PSI. ¿Listo? Obviamente si yo le aumento la carga, va a reducir. Entonces, puedo seguir incrementándole, ¿no? Pero, profe, ¿por qué no llega abajo hasta 400, que está regulada la válvula piloto? Porque solamente está tomando en cuenta la presión que le estás dando a la salida, ¿no? Estás controlando la presión a la salida. Entonces, a medida que yo le ponga más carga, obviamente ahí es donde se incrementa la presión, ¿no? Como observan ahí. Entonces, fíjense, todo el fluido se está yendo hacia el cilindro, pero el excedente se está yendo hacia mi válvula piloto, el que se va a controlar la presión máxima del sistema. Cuando se incremente o sobrepase, ¿qué va a suceder? Ese excedente se va a ir hacia el drenaje. Entonces, ojo, no se está cerrando completamente. Va a mantener una presión mínima. ¿Qué pasa si es que la presión es máxima, no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como no soporta la misma presión y ya la válvula piloto se ha abierto, todo el flujo se va a ir hacia el drenaje, ¿no? Debido a esa carga, ¿no? Que son esas 6000 libras, ¿no? Que en este caso sobrepasan lo que se ha regulado. ¿Listo? Listo, entonces. Bueno, vamos a hacer un quiz acá, pero vamos a dejar el quiz para la siguiente clase. ¿Listo? Vamos a dejar el quiz. Vamos a hacer el siguiente clase. Ahí está. Vamos. Vamos a hablar de la válvula de descarga. ¿Listo? Vamos a hablar de la válvula de descarga. Esta válvula de descarga, bueno, primero, preguntas de las válvulas reductoras. Hasta ahí, señores. No quedó claro, ¿no? Entonces, una válvula reductora, básicamente, como su nombre indica, solamente lo que hace es reducir. Y una presión máxima, una presión mínima, para controlar lo que es a la salida de esa válvula reductora a esa presión mínima en la cual debe trabajar. Una válvula de descarga generalmente está vinculado o está cercano a una válvula de alivio. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando una válvula de alivio está trabajando, al generar altas presiones, ¿qué va a suceder? Va a generar calor. Y el calor justamente va a provocar que en este caso caiga, ¿no? Un poco daño o aumente la presión o la temperatura en el aceite. Entonces, donde se utilizan algunas veces estas válvulas de descarga. ¿En qué circuito mayormente se utilizan estas válvulas de descarga? En los sistemas de alto-bajo. Ahorita vamos a ver qué significa el sistema alto-bajo. Pero vamos a analizar la válvula en corte y sección. Ahí vemos, ¿no? Vamos a ver de una vez. Acá vemos, por ejemplo, cuando ingrese el fluido por aquí, ¿no? Vamos a ponerle otro color, no se va a notar. Cuando ingrese el fluido por aquí, ¿no? Por este orificio, va a salir, simplemente va a salir. Entonces, por aquí me pueden decir, profe, acá hay un pilotaje, sí, pero está cerrado, ¿ves? Está cerrado, porque está cerrado con una tapa.
Generalmente esto lo pueden cambiar, ¿no? Por eso es de que este sistema tú lo puedes configurar, ¿no? Son dos tapas, la parte de arriba y la parte de abajo. Y este sistema va a seguir trabajando, salvo que haya un pilotaje por aquí, ¿no? Este pilotaje vendría a ser externo. ¿Por qué? Porque está fuera de la válvula, ¿no? Está afuera de la válvula, no está internamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llenar este conducto. Nuevamente acá tengo un conducto pequeño, ¿ve? Nuevamente el orificio de equilibrio. Entonces ese orificio de equilibrio va a lubricar, en este caso donde está mi muelle, y va a empezar a compararse toda esta superficie. Recuerden, a mayor área, mayor presión. Entonces justamente es esa alta presión que se está generando en la parte de la base va a compararse contra el muelle, ¿no? Contra lo que yo he regulado. Entonces, cuando empiece ya a generarse una alta presión y el muelle empieza a replegarse, empieza a irse en la parte hacia arriba el muelle, entonces en ese instante es donde, en este caso, el flujo que está yendo hacia mi sistema se va a salir por este orificio hacia tanque, ¿no? Y se va a descargar. Por eso es en válvula de descarga. No es lo que vemos acá, ¿no? Entonces está ingresando. ¿Listo? Y debido a la presión que está ingresando por aquí, va a ingresar, ojo, conducto por este conducto para mantener el equilibrio, pero si se incrementa en esta zona, en la parte de abajo, eso va a provocar que el flujo ya empiece paulatinamente, ¿no? Recuerda, ¿no? No es que es bruscamente, no cambia, el cambio no es aquí brusco, el cambio es paulatino. Entonces, por lo tanto, mi línea de aquí sería mi línea X. Esta de acá sería mi línea P, y esta en este caso sería mi línea T. Profe, y esta de acá sería tu vía A, ¿no? Por donde está trabajando. Entonces, en algunos casos, esta vía A, ¿no? Lo que vemos aquí es la vía de trabajo por donde está yendo el flujo. Acá yo tengo mi línea P, acá tengo mi línea X y mi línea T. Entonces, mi línea P, por ejemplo, podría ser una línea que está justamente en la misma zona, ¿no? Puede ir de acá a otro conducto, ¿no? Yo lo puedo conectar a otro conducto. Pero el funcionamiento de esta válvula es de que cuando llegue una presión y esa presión sea pilotada por X, va a hacer que se abra esta válvula. Esta válvula acá también tengo lo mismo, ¿no? Pilotaje externo. Este tiene un pilotaje interno. A diferencia del anterior, a diferencia de este de acá, de la izquierda, este acá tiene un pilotaje interno, ¿ve? Este mismo pilotaje va también a abrir esta válvula, solo que este pilotaje en X se va a sumar a este pilotaje. Entonces, prácticamente dos pilotajes van a sumarse para abrir esta válvula. Dependiendo de cuál tenga mayor presión, es la que va a prevalecer. ¿Listo? Para que esto se abra. ¿Listo? Para que esto se abra. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la presión, esta válvula se va a abrir. Y va a generar un pilotaje y ese pilotaje en el muelle va a hacer que finalmente descargue hacia tanque. ¿Listo? Descargue hacia tanque. Listo, entonces acá tengo las válvulas de descarga tipo R. Hablamos del circuito alto-bajo. ¿Listo? Hablamos del circuito alto-bajo. Entonces, este circuito alto-bajo, ¿por qué le decimos circuito alto-bajo? ¿Listo? Ese circuito de alto-bajo, ¿por qué le decimos circuito? Miren, vemos acá dos bombitas. ¿Listo? Vemos dos bombas. Estas dos bombas, imaginemos, vamos a ponerle valores. Vamos a ponerle valores. Digamos, esta bomba de acá trabaja a 3 litros por minuto. Vamos a ponerle así, en su caudal. Y esta trabaja 3 litros por minuto. Parecen del mismo tamaño. ¿Listo? 3 litros por minuto. Esta válvula de aquí, vamos a regularlo a, no sé, 2000 PSI. ¿No? 2000 PSI. Mientras que esta válvula de acá lo voy a trabajar a 750 P6. ¿Listo? Entonces, fíjense, cuando ingresa el flujo, ¿listo? Cuando ingresa, enciendo mi máquina, el motor eléctrico, ingresa 3 litros por minuto por acá, también ingresa 3 litros por minuto aquí, y también va a querer abrir esta válvula de acá.
Pero para que la abra tendría que llegar hasta los 750 PSI que se está generando en este caso por la regulación que se ha dado, ¿no? Vamos a poner en el medio. Listo, entonces va a pasar el flujo. Este mismo flujo también va a pilotar. ¿Listo? Pero se va a unir. Y por lo tanto, todo esto, la bomba, el flujo de estas dos bombas va a ingresar a este cilindro. Estamos hablando de 6 litros por minuto, ¿no? 3 de esta bomba, la bomba 1, vamos a ponerle bomba 1, y 3 de la bomba 2. ¿Listo? 3 de la bomba 1, 3 de la bomba 2. Entonces la suma de estas dos bombas van a ser los 6 litros. Esos 6 litros van a ingresar en este cilindro. Entonces, por lo tanto, voy a tener que mayor velocidad. Entonces, va a llegar hasta un punto en el cual va a incrementarse la presión debido a este muelle. Entonces, va a haber dos zonas aquí. Una zona en la cual yo voy a percibir 750 PSI. ¿Listo? En esta zona voy a recibir 750 PSI. No sé si logren ver, acá hay una línea discontinua. Lo voy a extender, miren, acá está. No, acá llega a 750 PSI y este de acá va a llegar, digamos, a los 2000 PSI. ¿Listo? Entonces, ¿qué está sucediendo? Cuando se empiece, ¿no?, a llenar, en este caso, los 6 cilindros, los 6 litros por minuto llenen este cilindro, entonces se va a incrementar, se va a incrementar. Cuando llegue a los 750 PSI, ¿qué va a suceder en ese instante? Ya no va a pasar flujo de mi bomba, sino que ese mismo pilotaje, esa misma presión, ¿no?, esa misma presión que se está generando en esta zona de aquí, va a pilotar, haciendo que 3 litros por minuto se vayan hacia tanque. Y en ese instante ya deja de ser alimentado por los 6 litros, sino solamente por los 3 litros por minuto, que en este caso le está dando mi bomba 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a reducir su velocidad. ¿Hasta dónde? Hasta cuando llegue a los 2000 PSI y de esa manera mi válvula de alivio se abre. Por eso se llama un circuito de alto-bajo. ¿Por qué dicen circuito de alto? Porque un alto caudal genera una alta velocidad, pero cuando se abra esta válvula de descarga va a generar un caudal bajo, en este caso solamente del B1, a una baja velocidad. Por eso se llama circuito de alto-baja. Ahí dice, no, a diferencia de una válvula de alivio, hay muy poca descripción del flujo que pasa a través de una válvula de descarga. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque miren, la válvula de alivio está trabajando a 2000 PSI. Entonces está generando una mayor restricción, mientras que la válvula de descarga solo trabaja a 750. Esto estamos hablando por lo menos de un 60% menos, ¿no? Aproximadamente. Entonces, la válvula de alivio es la que va a generar va a soportar la mayor presión y por lo tanto va a calentar mucho más. Mientras que la válvula de descarga va a soportar menos, ¿no? Por lo tanto, entonces no va a tener mayor, en este caso, no va a calentar tanto como la válvula de alivio. Entonces, por lo tanto, la válvula de descarga no plantea un problema de calentamiento, tanto como lo que hace la válvula de alivio. ¿Listo? ¿Se entendió, señores? ¿Se entendió? Sí, muchachos, ¿se entendió? A ver, avísenme, por favor. Sí, profesor. Sí, a ver, dime, señores, si ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces, acá tengo, ¿no?, un ejemplo, una válvula de descarga. Igual viene el flujo de mi bomba, va a llenar en este caso el cilindro, va a alimentar mi cilindro, pero también va a alimentar mi acumulador. Entonces, si yo genero una alta presión, esa misma línea de presión va a abrir mi válvula de descarga. Entonces, ojo, miren, si se dan cuenta, esa válvula de alivio, ¿no?, también puede ser una válvula de alivio, ¿no? La válvula de descarga. Sí, solo que la válvula de alivio tiene pilotaje interno. ¿Listo? Mientras que la válvula de descarga tiene pilotaje externo. Ojo con ese detalle, ¿eh? Miren. Y la simbología también lo indica, miren. Acá está la simbología. Hay una línea de presión y hay una línea de pilotaje. Entonces tengan bastante cuidado. Si bien es una válvula de alivio, también puede trabajar como una válvula de descarga, sí, solo que el pilotaje se lo va a dar el mismo sistema.
En el caso de una válvula de descarga, el pilotaje se da externamente. Entonces acá tengo P, acá tengo X y acá tengo T, ¿no? Entonces depende del X que esta válvula se vaya a abrir. Algunas veces hay de apoyo, ¿no? Algunas van a escuchar el término del venteo, ¿no? Vamos al sistema Bendix, ¿no? El venteo de la válvula. ¿Qué sucede? A veces a la válvula de alivio también le acompaña, ¿no? O le ayuda, en este caso, la válvula de descarga, para proteger. Si en caso la válvula de alivio no funcionara, la válvula de descarga lo va a hacer, ¿no? ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Ahí también ayuda bastante lo que es la válvula de descarga. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver el ejemplo, lo que les he mencionado, ahí está. Lo hemos regulado a 1000 PSI. Esta válvula de descarga está a 500. El pilotaje, miren, es externo. Y ahí están mis dos bombas, ¿no? Una bomba de caudal pequeño y una bomba de caudal mayor. Y eso va a permitir que se extienda. Y fíjense, miren lo que pasa, ¿no? Ahí. Entonces a una mayor velocidad porque va con los dos caudales, pero después ahí es donde va a cambiar. ¿Por qué? Porque la válvula de descarga se ha abierto. Entonces va a seguir, ¿no? Va a continuar el cilindro extendiéndose. Pero ¿qué va a pasar? Va a ir a una menor velocidad. ¿Ve? Entonces, por eso le llaman un circuito de alto-baja. Un alto caudal genera una alta velocidad en el cilindro hasta que se genera una baja presión, ¿no? Miren, miren y miren, ojo, ojo, ojo con esto, que es importante. Miren, yo estoy generando un alto caudal, por lo tanto estoy generando una alta velocidad, ¿no? Que el cilindro salga rápidamente, pero con una baja presión. ¿Por qué una baja presión, profe? Porque cuando se llegue a estos 500 PSI, que no es el tope, no es el máximo, ya esta válvula de descarga se va a abrir y por lo tanto va a ir más lento, ¿no? Ahí en ese instante ya estas dos bombas ya no van a trabajar sino, juntas igual, sino ¿qué va a pasar? Solo una de ellas, ¿ve? La válvula chiquita es la que está alimentando. Entonces con un bajo caudal voy a llegar a una alta presión. ¿Listo? Miren, ¿ah? De nuevo repito, tengo dos bombas que van a generar un mayor caudal, pero van a trabajar a una baja presión, 500 PSI. Alto, bastante caudal, alto caudal, con una baja presión. Luego, cuando llegue a abrirse la válvula de descarga, tengo un bajo caudal, pero me va a generar una alta presión, ¿no? Porque con la bombita chiquita estoy generando hasta el cuánto, hasta los 1000 PSI que corresponde, ¿no? Para abrir mi válvula de alivio. ¿Listo? ¿Ve? Ya se abrió mi válvula de alivio. Entonces, por eso le llamamos circuito de alto-baja. ¿Listo? Ahora sí, quedó claro, señores. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. A ver, ya. ¿Por qué regulo el flujo? En este caso, bueno, dependiendo, ¿no? Acá yo quiero, por ejemplo, quiero que mi accionador trabaje la mayor velocidad posible hasta una presión mínima. Y después ya, como ya viene ya la sujeción y vamos a trabajar con una alta presión, es donde yo trabajo en este caso con la bomba, ¿no? La bomba más pequeña. Y al final voy a cumplir con mi cometido, ¿no? Que voy a generar los 1000 PSI, pero a baja presión. ¿Listo? Esto, por ejemplo, generalmente lo ocurre para qué? Para proteger un poco las bombas, ¿no? Imagínate si las dos bombas estuviesen trabajando juntas. Debido a la alta presión en la cual se va a trabajar, voy a generar altas temperaturas y eso va a provocar que mi fluido se caliente más de la cuenta, ¿no? Por eso es, por ejemplo, en las torres, ¿no? Así como en los lavaderos de carros, por eso es que ven, ¿no? Se incrementa una alta velocidad y de pronto llega a una determinada presión y ¡pum! Empieza a ser lento, ¿no? ¿Por qué? Porque están trabajando inicialmente, pueden trabajar hasta dos bombas y para proteger la temperatura de mi fluido, porque ten en cuenta que la otra bomba más grande genera mayor flujo. Y si genero mayor flujo, voy a generar mayor temperatura. Entonces, para evitar eso, justamente es que utilizan esta válvula de descarga. ¿Listo? Válvula de descarga. Listo. Acá tengo otro sistema, de igual forma. Trabajo con una bomba de caudal variable. Entonces, estas dos bombas igual van a alimentar a mi cilindro. Solo que cuando se incremente, ¿no? Si digamos yo estoy empujando a algún circuito o alguna masa, entonces
esa masa que estoy empujando genera una presión, y si esa presión llega al mínimo, que es mi válvula de descarga, entonces al final con mi válvula, con una de las bombas, es la única en la que está alimentando, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Ahí está, en este caso está abierto a 500 PSI, puesto que está retraído, ¿no? Ahora entonces está en posición centro, toda la descarga la está dando solamente la bomba 2, está yendo. Ahora ambas bombas están alimentando mi cilindro, mira, fíjate, están alimentando mi cilindro, mientras que se movilice, si llega una presión, dependiendo de la masa que esté, en este caso, empujando, se va a incrementar. Pero si no hay masa, van a empezar ambas con el mismo caudal. ¿Listo? Igualmente se van a retraer. ¿Listo? Aquí también tengo un circuito de alto-baja, ¿no? Listo, vamos a aumentarle la carga, ¿ve? Vamos a ver que si aumentamos la carga, se va a incrementar la presión. Entonces, cuando esté en posición paralela, cuando se va a extender mi cilindro, entonces, ¿qué va a pasar? Ambas bombas van a alimentar ese cilindro. Entonces, debido a la carga que yo esté empujando, voy a generar una presión en ese momento. Entonces, esa presión va a determinar, ¿no? En el cual, si los dos bombas van a seguir trabajando, no. Particularidad de esta válvula de descarga. Obviamente, la válvula de descarga tiene que estar a menos presión que la válvula de alivio, ¿no? Porque si no, la válvula de descarga se abriría más antes que la válvula de alivio. ¿Listo? Entonces, ojo, hay que mantener también esa condición. ¿Listo? Bueno, aquí también había una pequeña prueba. Listo, señores. ¿Todo claro hasta el momento? ¿Todo claro? Sí. Perfecto. Listo, señores. Entonces, ya después tomamos esta pruebita. Válvula de frenado. Tenemos nuestra válvula de frenado. Es otra válvula también bastante interesante. Miren la simbología. Acá tengo un pilotaje interno y también tengo pilotaje externo. Tengo un pilotaje interno y tengo un pilotaje externo. Y es lo que observamos, ¿no? Justamente en el corte de la válvula. Listo, acá en el corte de la válvula vamos a ver cómo trabaja. Esto mayormente se da, por ejemplo, en motores, ¿no? Como vemos aquí. Cuando se inicia el proceso, vamos a ver, cuando se inicia el proceso, ingresa el flujo, ¿no? Por este lado, pasa, y va a empezar a girar mi motor a una velocidad constante, ¿no? Está girando. Pero a la vez que está girando, también estoy generando una presión. A ver, acá. Está generando una presión y en esta zona de aquí, ¿no? ¿Listo? Entonces, mientras que está girando, también por este lado de acá está descargando flujo, ¿no? Está descargando flujo. Y este flujo puede pasar por una ola de retención, ¿no? Como esta ola de retención también un flujo viene y sale por acá, ¿no? Ponerlo acá, a ver. Viene un flujo acá, lo abre y se va hacia tanque, ¿no? Entonces está girando libremente, ¿no? No hay problema ahí. Está girando libremente. ¿Ya? Está girando, sin problema. Pero ¿qué pasaría? Miren, ¿qué pasaría si de pronto en lo que está girando se entrampa la cadena? Al entramparse la cadena, ¿no? Al entramparse la cadena, cuando está cayendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? En uno de los lados se va a incrementar la presión. Esto se va a incrementar la presión. El hecho de que se incremente la presión, entonces, ¿qué va a suceder? Al incrementarse la presión, bueno, puede reaccionar mi válvula de alivio, listo, mi válvula de alivio, pero también va a incrementarse la presión en la zona justamente donde estoy descargando. Entonces, esta zona de aquí, ¿qué va a suceder? Va a empezar, ten en cuenta que también está pilotando, ahí tiene pilotaje interno, ¿no? Y dependiendo de lo que esté ingresando por la zona del otro extremo, ¿no? Este extremo de donde esté ingresando para hacer que gire este motor, entonces va a haber, en este caso, por un lado, si es que está girando hacia la derecha, entonces por la línea de entrada es la que se va a incrementar la presión. Al incrementarse la presión para proteger, en este caso, mi motor hidráulico, entonces abro esa válvula. Entonces, por eso es que existe acá una línea, ¿no? Externa. Si acá estoy generando una alta presión,
¿no? Debido a que se ha entrampado por alguna razón el motor. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a incrementar la presión y por lo tanto va a permitir que el flujo, el aceite, ¿no? Digamos que está ahí, va a permitir que salga hacia tanque. Ese es en el caso que se entrampa, ¿no? Algunas veces utiliza estas válvulas. Ahora, ¿qué sucede ahora si es que, por ejemplo, está cayendo violentamente, ¿no? Ya no se está entrampando, ya no está en la zona de entrada, sino ahora en la salida. Se está entrampando, entonces de pronto está cayendo con mayor velocidad. Imagínense un tecle. En el tecle está cayendo la carga con fuerza, ¿no? Por debido a la masa, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a querer que ingrese mayor flujo hacia mi bomba, pero como la fuerza se está dando a la salida, debido a la masa, que está, es como una inyección, ¿no? Que le estoy jalando en forma contraria. Estoy pidiendo más presión o más caudal de lo que me está dando mi sistema, debido a la masa, porque la masa está en forma vertical. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a incrementar aquí la presión. Al incrementarse la presión en esta zona, en la de descarga debido a la masa, eso va a hacer que pilote y al pilotar justamente va a abrir esta zona de aquí y lo va a abrir en mayor, en este caso, a mayor presión y por lo tanto el caudal va a salir libremente. Entonces, de esa manera, no, el motor hidráulico no va a soportar toda esa alta presión generada a la salida, sino la va a liberar. ¿Listo? Entonces, fíjense, ahí, como yo tengo doble pilotaje, fíjate acá, yo tengo doble pilotaje en la simbología. Un pilotaje es cuando se genera presión a la entrada y el otro pilotaje es cuando se genera presión a la salida. ¿Listo? Entonces, miren, tengo doble pilotaje. Un pilotaje cuando se genera a la entrada y un pilotaje que se genera a la salida. En este caso, a la entrada es el pilotaje interno, ¿no? Es el que está generándose a la salida, ¿no? El pilotaje interno. El mismo fluido está pilotando mi válvula, ¿no? Mi tubo corredera. Mientras que el pilotaje externo está generándose a la entrada, ¿no? Entonces, internamente está ingresando hacia mi válvula en forma externa y eso hace que se abra esta válvula de frenado. Entonces, solita esta válvula va a empezar a frenar mi motor, ¿no? Poco a poco, paulatinamente, a medida que va girando. ¿Listo? Entonces, nuevamente, les repito. Ingresa el flujo aquí a mi motor, entonces a la vez también va a pilotar, pilotaje externo. Va a empezar a girar, está girando, está girando, está girando. Imagínense, yo lo pongo en posición centro, o pongo en posición cerrado, donde ya no pasa flujo. ¿Listo? Entonces, por la línea verde, entonces supone que ya no está pasando flujo. Y debido, en este caso, en lo que le estoy diciendo de que ya estoy poniendo en posición centro, debido a la inercia, ¿listo? El motor va a seguir girando y va a generar una presión a la salida. Esa presión a la salida va a generar una presión interna en mi espulo corredera de mi válvula de frenado. Entonces, para que pueda frenar paulatinamente, entonces, ¿qué va a pasar? Esta presión, tengo menor área y tengo flujo, tengo mayor presión. A una mayor área, menor flujo, tengo una menor presión. Entonces, el pilotaje, en este caso a la salida, va a hacer que este espulo corredera se mueva hacia arriba y por lo tanto el flujo pueda salir libremente hacia tanque. Entonces, ¿qué logro con eso? Que paulatinamente se vaya frenando. ¿Listo? Esa es una válvula de frenado. ¿Listo? Mayormente se utiliza en lo que son motores hidráulicos, no tanto en cilindros. Mayormente se utiliza en motores hidráulicos. ¿Listo? Entonces tenemos esos tipos de válvulas, bueno, que hemos visto en esta clase, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Nuevamente el pilotaje externo y un pilotaje interno. ¿Listo? El pilotaje interno está en el mismo sistema, está girando. Si por casualidad, ¿no? Dejo de alimentar mi sistema o se entrampa, qué sé yo, provoca que en este caso necesito que mi cilindro o mi motor se detenga en un instante, voy a generar una alta presión en esta zona de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque el flujo va a querer seguir ingresando, pero como ya está frenándose, esta misma presión va a hacer que pilote y por lo tanto libere presión. ¿Para qué? Para que este motor
perenne, ¿no? Perenne. ¿Listo? Y algunas características sobre estas válvulas que hemos visto. Cuando llevan drenaje externo, cuando sus puertos secundarios deben estar presurizados, ¿no? Generalmente ese drenaje externo se da en los muelles, puesto que ahí por el orificio de equilibrio, ahí es donde se almacena aceite, ¿no? ¿Dónde se dan este tipo de drenaje externo? En las válvulas de secuencia, que vamos a ver en la siguiente clase, y en estas válvulas reductoras de presión, ¿no? ¿Recuerdan ahí? En el muelle hay una flechita, ¿no? Que indica que se va el pilotaje hacia la línea, ¿no? Entonces es un drenaje externo. Sale de mi válvula y drena del muelle donde está la válvula piloto hacia la línea de presión o de tanque en este caso. Cuando llevan drenaje interno, cuando sus puertos secundarios deben estar conectados a tanque, como en el caso de las válvulas de alivio, ¿no? La válvula de alivio, por ejemplo, tiene un drenaje interno. ¿Qué significa eso? Internamente, dentro de la válvula, la purga se da dentro de la válvula y recién sale hacia tanque. También se le da en la válvula de descarga, contrabalanceo y frenado, ¿no? Como el que acabamos de ver, ¿no? Entonces, el drenaje se da internamente, ¿no? Aquí bien. El drenaje se va internamente, ¿ve? Aquí por este orificio, tengan en cuenta que también aquí hay un orificio que pasa hacia mi muelle y de mi muelle pasa y sale hacia tanque, por eso se llama drenaje interno. ¿Y cómo se permite el flujo en sentido contrario cuando instalamos una válvula antirretorno? ¿No? Por eso que algunas veces van a ver, es una válvula tipo RC, porque tiene una válvula de retorno, una check, que va a permitir la derivación hacia un sentido u un otro, ¿no? ¿Listo? Aplicaciones, bueno, ahí tenemos una pequeña aplicación. ¿Qué válvula sería aquí en esta imagen? ¿Qué válvula sería, muchachos? ¿Qué válvula estaría hablando? Está hablando justamente de la que está regulada a 500 P6. ¿Es una válvula de reductora? ¿Es una válvula de frenado? ¿O es una válvula de descarga? ¿Qué tipo de válvula sería? Descarga. ¿Están ahí, señores? ¿O no están? Frenado porque tiene el check. Un frenado porque tiene check. ¿Ya? Reductora, ¿Cómo? Por ahí me dijeron algo, señores. reguladora, Hay tres tipos, ¿no? Lo que hemos visto. Puede ser una válvula descarga, reductora, puede ser una válvula de descarga, o puede ser una válvula de frenado. ¿Qué válvula es esta? Recuerden, la válvula de reductora está abierta, funcionalmente puede estar, está cerrada, pero está abierta, ¿no? Después al final cuando ingrese el flujo se va a abrir. Una válvula de descarga es el que tiene, en este caso, una entrada, ¿no? Una entrada, y tiene un pilotaje externo. Y una válvula de frenado es el que tiene dos pilotajes, pilotaje interno, externo. Reductora. Entonces, a ver, dicen que es una reductora. A ver, veamos, ¿listo? Tal vez puede ser que sea, o acá le falta otra, ¿no? Puede ser, ¿no? La famosa ninguna de las anteriores. Vamos a ver. Cuando ingrese el fluido por aquí, va a ingresar directamente hacia mi cilindro. ¿Listo? Y por este lado también va a ingresar hacia mi válvula, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Primero, si fuera reductora, tendría que estar el pilotaje en el otro lado. ¿Recuerda? Reductora, tengo mi bloque aquí y mi entrada y mi salida. Acá está mi entrada y acá tengo mi salida. Solo que el pilotaje va a ser externo, ¿no? Está en el lado de la salida. A disculpar, señores, pero este software no me ayuda a dibujar de mejor manera. Entonces está en el lado secundario, ¿no? Este es P y este es A. Oh, este es T y este es P. Vamos a borrar esto. Este es P. ¿Listo? Entonces, una válvula reductora es la que está abierta. Recuerden, es la única válvula que está abierta.
Es una válvula reductora. ¿Listo? Ya está, con muelle. Obviamente acá arriba está el muelle, tiene drenaje interno o externo. Pero esta válvula no está pilotada en el lado secundario. Entonces, no es reductor. No es reductor. No es. Sí. A ver. Entonces, no es reductor. Vamos a ver. Descarga. Una válvula de descarga es similar a una válvula de alivio, ¿no? Porque está cerrada, solo que el pilotaje es externo. Eso es una de descarga. Entonces acá yo tengo una X. ¿Se acuerdan, no? El alto-bajo, circuito de alto-bajo, ¿no? Entonces tiene un pilotaje externo. Acá tiene un pilotaje externo, tampoco, miren, ¿no? El pilotaje es interno. MA. Entonces, tampoco es una válvula de descarga. Vamos a ver, el único que nos queda es de frenado, ¿no? El de frenado, ¿qué nos dice? En el de frenado tienes un pilotaje interno, en este caso, de entrada, y tienes también un pilotaje externo. Vendría a ser el X. Entonces, este tiene un pilotaje interno. Perfecto, sí puede ser, pero no tiene pilotaje externo. Entonces, tampoco es. Profe, en todo caso, entonces, ¿cuál es? Bueno, es ninguna de las anteriores, pero ¿de cuál estaríamos hablando, no? ¿De qué válvula estaríamos hablando? Fíjate, vamos a deducir. Vamos a deducir. Miren, el flujo ya hemos dicho que viene por acá también, puede ir el flujo. Ya, por acá me dicen alivio. Sí, puede ser alivio, solo que recuerda, una válvula de alivio, la descarga se va hacia tanque. Este no se va hacia tanque. ¿Listo? Este de aquí no está yéndose hacia tanque, sino se está yendo hacia un actuador. Este sí es una válvula de alivio, porque cuando se abre, se va hacia tanque. Este sí es una válvula de alivio. ¿Listo? Entonces, esta es una válvula de alivio. Esta sí es una válvula de alivio. ¿Por qué? Porque cuando pilotaje interno y salida tanque. Esa es una válvula. ¿Listo? Como les mencioné, una válvula reguladora es una válvula reductora. Ya hemos dicho, una válvula reductora está abierta y tiene pilotaje en el lado secundario. No es. Entonces, ¿qué es, profe? Vamos a analizar qué es. Viene acá el flujo también y va a ir por mi válvula de retención. Está cerrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llegar hasta los 500 PSI. O sea, van a salir los dos. Es una abrazadera y la perforadora. Solo que primero va a salir la abrazadera. ¿Por qué, profe, la abrazadera y no la perforadora? Porque para que recién se extienda la perforadora tendría que llegar a los 500 PSI. Una vez que llegue a los 500 PSI, que posiblemente esa abrazadera ya esté extendida parcial o totalmente, recién pilota. Va a pilotar en ese instante y va a estar comparándose contra los 500 PSI que necesito. Entonces, posiblemente aquí yo tenga, no sé, 100 y no se ha abierto, entonces sigue la abrazadera extendiéndose. No, de pronto ha llegado a los 120, sigue extendiéndose. Estoy en los 300, sigue extendiéndose la abrazadera. 400, sigue extendiéndose la abrazadera. 450, ya entonces está empezando la perforadora ya, como quien dice, alistarse para extenderse, pero la abrazadera sigue yendo. Entonces, cuando llegue a los 500, recién la perforadora va a extenderse. ¿Listo? Entonces, primero se extiende la abrazadera y recién la perforadora. ¿Listo? Primero la abrazadera y después la perforadora. ¿De qué válvula entonces estaría hablando? ¿Qué estoy haciendo ahí? Si yo digo primero, estoy dando un orden, ¿no? Primero A y después B. Primero A, estoy hablando de este acá, y después B. Limitar. Entonces, ¿esta válvula cómo se llama? Esta válvula se llama, que en este caso, primero se va a extender A y después B. Va a seguir, ¿qué cosa? Un orden, ¿no? Puede ser un orden o una secuencia, ¿no? Entonces, esta es una válvula de secuencia. Y mira muy bien lo que en ese momento su compañero me dijo, profe, es una válvula de alivio. Sí, porque si te das cuenta se parece, ¿no?
¿Tiene pilotaje? Tiene pilotaje, solo que la salida aquí es hacia un actuador, mientras que la salida aquí es hacia un tanque. ¿Ve? Esa es la diferencia. Ambos tienen la misma simbología, solo que las salidas son diferentes. Entonces ahí la pregunta sería, profe, ¿puedo utilizar una válvula de alivio como una válvula de secuencia? Sí, sí lo podrías utilizar. ¿Y una válvula de secuencia lo puedo utilizar como una válvula de alivio? También, sí lo puedes utilizar. Solo que la salida no la des a una perforadora, a un cilindro, a un actuador, sino lo vas a dar hacia tanque, ¿no? Entonces, simbológicamente va a ser lo mismo, ¿no? Funcionalmente, dependiendo de donde lo ubiques, va a tomar diferentes nombres. ¿Listo? Listo, señores, entonces, no se olviden, siempre tienen que analizar, ¿no? ¿Qué tipo es? Entonces ya, recuerdan, ya saben ustedes ahora tres tipos, la reductora, de descarga y de frenado. Recordando, resumiendo así nuestra clase para terminar. La reductora es la única que está normalmente abierta simbológicamente, ¿no? Hablando, pero funcionalmente está cerrado. A medida que ingrese el flujo, recién se abre, recién se va a abrir. Y va a controlar la presión que está en el lado secundario, segunda característica de la reductora. El pilotaje está en el lado secundario. La válvula de descarga, ¿listo? La válvula de descarga tiene solo pilotaje externo, solo tiene pilotaje externo. Recuérdense del circuito de alto-bajo, ¿no? Tiene pilotaje externo. ¿Qué hace esta válvula de descarga? Esta válvula de descarga muchas veces sirve de apoyo a la válvula de alivio, pero para básicamente controlar la cantidad de caudal que va a ir en mi sistema. Por ahí me puede decir, profe, pero ¿por qué en este caso controla el caudal? Es que eso va a depender mucho de la aplicación. Ten en cuenta que si tienes mayor caudal, vas a generar mayor calor. Y por lo tanto, para evitar que tengas mayor calor, porque ese calor va a disminuir la viscosidad de tu aceite, es por eso que esta bola de descarga va siempre pegada a la bomba que sea de mayor caudal. Para que de esa manera protejas tu sistema, protejas el aceite, pero con la otra bomba trabajan de a dos siempre, trabajan de a dos, entonces la otra bomba es la que va a permanecer y va a generar la alta presión. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Y tenemos la válvula de frenado. La válvula de frenado en este caso es la que tiene doble, ¿no? Tiene pilotaje interno y tiene pilotaje externo. ¿Listo? Entonces, generalmente esta válvula se presenta en lo que son los motores, ¿listo? Los motores hidráulicos, donde al momento del giro, ¿no? Al momento en que es el momento del girado, puede ser que en un instante se bloquee o ya no permita que gire más, y es donde se queda, ¿no? Se queda y va a frenar, ¿no? Con el mismo flujo, ¿no? Con la misma presión. Por eso es que va a frenar este sistema. ¿Listo? Entonces, eso tendríamos en relación a lo que son válvulas reductoras de frenado y de descarga. ¿Preguntas hasta ahí, señores? ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Entonces, eso sería todo por hoy, señores.